Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor. En este día miércoles 27 de mayo de 2020 estamos una vez más transmitiendo a través de la plataforma del Facebook una palabra de parte de Dios, una palabra que traiga a las vidas un consejo directamente del cielo, un consejo directamente del Padre. Sí, saludo y bendigo en esta mañana, una mañana fresca, una mañana soleada, una mañana en la cual podemos estar en la presencia del Señor, en comunión con Él, en comunión con todo el cuerpo de Cristo a través de esta plataforma. Aquí en Buenos Aires, estamos en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludo y bendigo en esta mañana a todos aquellos que van a estar conectándose a través de esta plataforma, a través de este tiempo, que podamos transmitir, ¿sí?, el mensaje del Evangelio a este mundo, ¿sí?, en el cual necesita urgente de Dios, necesita urgente, ¿sí?, de la intervención del Señor para poder rescatar a las almas, ¿sí?, en el cual hoy están navegando en un mar de dificultades, de dudas, de situaciones, ¿sí?, a través de todo este tiempo difícil en el cual estamos atravesando con respecto a esta enfermedad, ¿sí? Pero sabemos que Dios tiene el control, ¿sí?, de nuestra vida, tiene el control de todas las cosas que están sucediendo y que Él no está ajeno a todo esto, ¿sí?, que en todo medio de todo esto está la iglesia, en medio de todo esto está el Señor obrando, ¿sí?, en este tiempo, en su casa, en su iglesia, sabiendo de que la iglesia es el único lugar en el cual el Señor envía, ¿sí?, a este mundo un mensaje de salvación, un mensaje de nueva oportunidad, un mensaje de arrepentirse, ¿sí?, de todo pecado y abrazarnos a la salvación, abrazarnos al Señor en un solo cuerpo con Él, ¿sí?, sabiendo de que Dios está obrando en medio de todo este tiempo, ¿sí? Saludo y bendigo a Belén Ortiz, que está conectada allá en la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad de Mendoza, casa en la cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo y la pastora Gabriela Muñoz, ¿sí?, que están allí en la ciudad de Mendoza, en plena capital, ¿sí? Saludo y bendigo a todos los hermanos de allí, de la casa, que podamos en este tiempo entrar, ¿sí?, en ese tiempo con el Señor, en el cual estamos viendo, ¿no?, las manos de Dios obrando en nuestra vida, obrando en todo este tiempo en el cual estamos atravesando. Amén. Yo les compartía la otra semana de que estamos en un proceso, de que estamos en un tiempo en el cual el Señor está puliendo a sí mismo a la iglesia. Bendigo a mi Padre de fe, se está conectando. Lo saludo y lo bendigo, lo abrazo, ¿sí?, a través de esta distancia. Pues sabemos que en el Señor, en el Espíritu estamos unidos, ¿sí?, porque somos un cuerpo con el Señor y estamos dispuestos en este tiempo a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si bien hoy no nos podemos congregar físicamente, todavía acá en Buenos Aires, sí, usted sabe, público conocimiento, ¿no?, que han ampliado acá, por lo menos en Buenos Aires, la cuarentena hasta el 7 de junio, ¿sí?, en el cual tenemos que estar en un tiempo así confinados, a no congregar gente en un lugar, pero sabemos que la palabra de Dios tiene que seguir circulando, sabemos que la palabra de Dios tiene que seguir siendo esparcida por todo terreno, amén, para que podamos ganar a todas las almas que Dios nos quiere entregar en este tiempo, amén. Los días miércoles yo estoy compartiendo justamente sobre cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí?, en el cual tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra mente, ¿sí?, que está, ahora vamos a ver a través de la palabra, en el cual estamos invertidos, ¿sí?, muchas veces, y no nos damos cuenta que necesitamos un cambio, ¿sí? Yo les compartía también que justamente este tiempo de cuarentena para la iglesia, ¿sí?, si bien nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir instruyendo, pero también tiene que ver con dejar cosas en nuestra vida que tal vez estaban mal,
delante del Señor y a veces, muchas veces sabiendo, ¿no?, que está mal, la seguimos haciendo. Entonces el Señor lo que quiere hacer en este tiempo es quitar todo lo malo en nuestra vida, quitar todo lo que nos perjudica, porque no podemos servir a Dios en un estado de antigua naturaleza, ¿no? Ahora voy a compartir a través de eso. Entonces tenemos que entrar, ¿sí?, en esa transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el que está dentro nuestro haciendo la obra para restaurar, ¿sí?, nuestra vida a la imagen del Hijo, ¿sí? Usted sabe que la estatura del varón perfecto es Jesucristo, pero para poder llegar a esa estatura hay un proceso, hay un tiempo, y nunca vamos a dejar de crecer, ¿no?, en el Señor. Entonces tenemos que entender que el Señor nos permite este tiempo con Él. Amén. Así que voy a orar en esta mañana para que podamos comenzar para hablar de esta enseñanza. Amén. Oramos, Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios mío, una vez más que podemos transmitir a través de esta plataforma del Facebook. Señor, que tú obres en medio de este tiempo, Señor, a través de esta palabra, de esta enseñanza, que podamos entrar en esa intimidad contigo, Señor, en el cual tú vas a estar mostrando, Dios mío, todo lo deficiente, pero no para avergonzarnos, sino para quitar todo eso que nos está perjudicando, todo eso lo que nos está llevando, Dios mío, a no alcanzar todo lo que tú quieres para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres con poder, que se rompan las cadenas, las ligaduras, que se rompa todo yugo, Dios mío, a causa de tu unción, Padre del Espíritu Santo, que tú traigas entendimiento en tu palabra, que tú traigas la luz, Señor, que es tu palabra, sobre cada persona que va a estar mirando, escuchando este mensaje, que pueda entrar en ese tiempo contigo, en esa intimidad, para que tú puedas obrar en el corazón, Padre. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, toda la alabanza, Señor, que tú a través de mí, tú hables, Señor amado, y eso sea un canal en el cual tú fluyas, en el cual tú estés fortaleciendo a aquellos que están debilitados. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Saludo a Emanuel Aleman, que nos está viendo. Saludo a Alberto Castañeda, también allá de la casa. Saludo y bendigo. Que pueda compartir, ¿sí?, en sus muros, en sus grupos, esta transmisión, que es muy importante, ¿sí?, para que podamos abrazarnos en el espíritu y en el vínculo, ¿no?, que es en el amor de Cristo, para que podamos crecer juntos en el Señor y que podamos compartir, ¿sí?, un mensaje de esperanza a aquel que no la tiene. Amén. Aquel que está, ¿no?, en un tiempo difícil, atravesando, pues sabemos que la iglesia es la única luz en medio de toda esta tiniebla, en medio de toda esta oscuridad. Amén. Así como somos luz en Cristo, tenemos que empezar a alumbrar, ¿sí?, como corresponde. Amén. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, en esta mañana Efesios capítulo 4, a partir del 17 al 24, como base de esta enseñanza, que usted pueda entender que lo que necesita la iglesia hoy en día cambiar. Amén. Sabemos que estamos en un tiempo de cambio a nivel de iglesia también, como yo les compartía, porque el Señor también en este tiempo, que estamos ya en los tiempos finales, ¿sí?, el final de los tiempos, entonces tenemos que entendido, ¿no?, en el Señor y todo lo que estamos aprendiendo o enseñando, de que la iglesia está para vestir, ¿no?, a la novia, está para vestirla, para prepararla para las bodas del Cordero, ¿sí? Usted sabe que nosotros, los ministerios, ¿no?, estamos para eso, para vestir a la novia, para preparar, ¿sí?, a la novia, que es la iglesia, para casarse con el Señor. Amén. Entonces, para que podamos vestir a la novia, para que podamos cambiar, ¿sí?, primero hay que vestirse de otra ropa, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Amén. Yo le puse el título a esta enseñanza, ¿no?, para que usted lo pueda anotar o compartir. Dice: la mentalidad del viejo hombre
contra la mentalidad del nuevo hombre. Amén. Así que vamos a leer Efesios 4, del 17 al 24. Dice el Señor, el apóstol Pablo, ¿no? Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta aquí la palabra. Yo le compartía, ¿sí?, los miércoles anteriores, de que cuando uno va a la iglesia o por primera vez le comparten el Evangelio y el Espíritu Santo hace la obra, trae la convicción de pecado, trae la de justicia y de juicio, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo en nuestro corazón y empezar, ¿no?, una nueva vida. Pero es aquí que yo le compartía los otros miércoles de que hay un conflicto, ¿sí?, cuando se nos presenta el Evangelio. ¿Amén? Hay un conflicto en el cual nuestra vida, ¿sí?, muchas veces no deja que la luz del Evangelio entre. ¿Por qué? Porque cuando viene la luz, ¿no?, se encuentra que ese lugar o la mente está desordenada, está vacía, ¿sí?, está en un caos. Yo les compartía. Entonces necesita haber una transformación, necesita haber un reordenamiento, ¿sí?, en todo en el hombre. Entonces yo le decía, ¿no?, que para poder renovar la mente, para que podamos ordenarla, ¿sí?, primero hay que sacar todo lo que está desordenado, hay que restaurar, hay que mover cosas, ¿no? Hay que sacar lo que no sirve, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no?, para que después llenarla. Yo le compartía de ese hombre o esa mujer que acepta a Cristo, ¿no?, y el Señor le limpia los pecados, el Señor le da todo, le bendice, le llena, le da el Espíritu Santo y todo eso. Pero ¿qué pasa? Esa casa muchas veces queda desocupada, queda vacía. Entonces viene el enemigo viene con más fuerza a querer meterse de vuelta si la encuentra desocupada. Entonces esa mente tiene que ser llenada con algo. Amén. Yo le compartía que esa mente necesita ser llenada con la palabra de Dios, esa mente necesita ser llenada con el consejo de parte de un padre, ¿sí?, de padre de fe, que nuestra mente necesita el Espíritu Santo completo en nuestra vida para que podamos ser llenados y que el enemigo no encuentre espacio, ¿sí?, para ocuparla. Entonces, eso yo le compartía el miércoles anterior. Pero hoy quiero hablarles de este personaje, ¿no? El viejo hombre contra el nuevo hombre. Amén. ¿Y qué significa esto, no? Significa que no podemos, muchas veces se ha enseñado, ¿no?, en las congregaciones o en la iglesia. Yo cuando digo de iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo. Amén. No a una denominación, no a un grupo, no a un lugar determinado, en el cual se ha estado enseñando a la gente, ¿no? Bueno, venía a la iglesia, ¿no?, ve que te voy a sanar, anda a la iglesia que te van a prosperar, que te van a arreglar las situaciones, que vas a encontrar allí la paz que necesitas, que vas a conseguir trabajo y todo eso, ¿no? O personas que vienen totalmente atadas a un vicio, ¿no? Entonces la llevan allí a la iglesia y recibe la palabra, recibe todo lo que un culto, una reunión sucede. Entonces la persona accede a convertirse al Señor, ¿no?
pasa adelante, hace la confesión de fe, acepta a Cristo en su corazón, pero después la persona, ¿sí? La persona sale de ese lugar y vuelve a donde estaba antes, vuelve a su casa, vuelve a su trabajo, vuelve a la escuela, vuelve a la sociedad. No, lamentablemente no podemos ir a otro lado, ¿verdad? En ese momento. Entonces se encuentra con que, claro, ¿no? La persona dice, ¿cómo a mí? Yo vine a la iglesia, ¿no? Y vuelvo a mi casa y sigue un caos, y sigue esto y sigue aquello, ¿no? Entonces, muchas veces se ha dicho a la gente o se le ha mostrado un evangelio, ¿no? Bueno, apretá este botón que ya está todo solucionado. Sin embargo, cuando ve la realidad de las cosas, se da cuenta de que todo sigue igual o peor. Usted sabe que cuando uno se convierte a Cristo, se levantan muchas cosas en contra para que la persona se vuelva atrás en su decisión, ¿sí? Y cambie, ¿no? Y cambie de vuelta, pero no para bien, sino para mal. Amén. Entonces la persona dice, el evangelio no me funciona. No, el evangelio no me funcionó, entonces no vuelve más a la iglesia, o incluso ni siquiera como que le pasó nada, un culto, ¿verdad? Entonces entendemos que cuando uno habla, ¿no?, de cambiar la forma de pensar, está diciendo de que hay un modo de pensar errado en el cristiano, ¿sí? ¿Por qué cuando decimos que hay que cambiar la forma de pensar? Porque el Señor insiste, ¿no?, acá en la palabra, como estamos aprendiendo en este tiempo, ¿por qué insiste en que tenemos que cambiar la forma de pensar? Porque hay una manera de pensar equivocada, porque hay una manera de pensar que a Dios lo condicionamos, ¿no? En el sentido de que no puede, yo le compartía, no puede meterse en la mente del hombre si éste no le deja, ¿no? El Espíritu Santo es el que tiene acceso, ¿no?, a esa mente. El Espíritu Santo es el que tiene el poder, ¿sí?, para cambiar nuestra manera de pensar. Pero claro, necesita de nuestra voluntad, necesita de que nosotros accedamos, ¿sí?, a ese cambio. Entonces cuando pasa esto, ¿no?, de que la persona viene a la iglesia y se convierte a Cristo, quiere vivir el Evangelio, ¿sí?, al modo de cómo llegó a la iglesia, ¿no? Quiere vivir el Evangelio de la forma en que antes era, ¿no?, de conocer a Cristo, o quiere vivir el Evangelio a su manera. Y el Evangelio no se puede vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede en el hombre? ¿Qué sucede en la persona que se convierte a Cristo? Hay un conflicto interno. ¿Sí? Yo le hablaba el otro día del conflicto externo, ¿no? Pero acá hay un conflicto interno. La lucha del viejo hombre, la vieja naturaleza, ¿sí?, contra la nueva naturaleza. Amén. Entonces hay un conflicto interno, ¿no? Hay un conflicto en el cual tiene que a uno de los dos tiene que vencer, ¿verdad? Pero tristemente muchas veces, la mayoría de los casos, ¿no?, el que vence es ese viejo hombre. Por eso acá el apóstol Pablo le decía a los efesios, ¿no?, a la gente de Éfeso, porque ellos vivían un evangelio así, ¿no? Iba a las iglesias, pero ellos no querían cambiar su vieja naturaleza, no querían cambiar esa moda de pensar de antes, ¿no? Ellos pensaban que ir a la iglesia como hoy pasa, ¿no? Que bueno, voy a la iglesia, a los cultos, canto al Señor y todo esto, pero no me pidan más nada, ¿no? Entonces no pueden recibir plenamente todo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces la gente en la que se convierte a Cristo piensa que ya cambió su mente. Sin embargo, no es tan así. Cuando a la hora de hacer la voluntad de Dios no lo puede hacer y cae de nuevo en pecado sabiendo que está mal en lo que hace, entonces ¿cómo se siente la persona? Frustrada, engañada, ¿no? Y piensa que no lo puede lograr agradar a Dios. Piensa en su corazón, en su mente, de que ya por más que intente no puede agradar a Dios. Amén. Entonces hay factores externos que colaboran entre sí, ¿no?, para que esta afirmación negativa pase a ser una realidad. Amén. Y hay factores externos. Los factores externos es el diablo, Satanás, el mundo, el sistema del mundo, las personas inconversas, incluso la misma familia, ¿no?, que se levanta para que la persona
diga, bueno, sí, tienen razón, no puedo cambiar, ¿no? Para que la persona diga, bueno, sí, yo fui a la iglesia un día, ¿no? Voy a los cultos, voy a las reuniones, pero no pasa nada en mi vida, ¿no? Entonces entendemos de que el mayor problema no es estos factores externos, ¿sí? Influyen, ¿sí? Pero no es en sí, ¿no? No es en sí el mayor problema, sino que la misma persona en su interior, al no cambiar su manera de pensar, está en dificultad. Amén. Entonces, la peor batalla del hombre no es con los demás, no es con Satanás, no es contra el mundo, es consigo mismo. ¿Sí? Es consigo mismo. Amén. Entonces hay un conflicto interno, hay un conflicto en el cual, en nuestra mente, ¿no? Un conflicto en el cual tiene que ser de una vez por todas terminado, ¿sí? Porque siempre va a haber esa puja, ¿no? De que la antigua naturaleza va a querer dominar, ¿sí? Va a querer hacer que uno viva conforme a lo que hacíamos antes, amén, de conocer a Cristo. Pero el nuevo hombre, dice acá la palabra, que no tiene nada que ver con esa vieja naturaleza. Amén. Entonces necesitamos una transformación, necesitamos cambiar, ¿sí? Renovar el espíritu de nuestro entendimiento, renovarlo. ¿Sí? ¿Y qué es renovar? Es quitar lo viejo, quitar lo que no sirve. Amén. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, ¿sí? 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces no podemos entender, ir al Señor y decir, bueno, yo estoy en Cristo, pero no sigo viviendo como antes. Entonces no hubo realmente una conversión, ¿sí? Hubo un convencimiento, hubo, bueno, yo me siento mal porque le fallé a Dios, pero no hay una verdadera conversión, amén. Entonces esa persona necesita convertirse al Señor, necesita entrar, ¿sí? En un tiempo en el cual el Espíritu Santo trabaje en su interior, amén, para que una vez por todas doblegue, ¿sí? Se doblegue ante el Señor y pueda alcanzar todo lo que tiene para él el Señor, amén. Entonces la Biblia dice acá en 2 Corintios que si estamos en Cristo somos una nueva creación, ¿sí? Y lo que éramos antes ya no cuenta, ¿sí? Porque a partir del momento en que recibimos a Cristo en el corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, son todas. Amén. No es una parte, no es, bueno, el Señor quiere arreglarme esta situación nada más. No, el Señor dice todo. Todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en el hombre que no puede lograr? No puede lograr que llegue a esa situación. ¿Ven? Porque hay una lucha, hay un conflicto interno. Y ese es la vieja naturaleza que batalla contra la nueva. ¿Amén? Entonces, si somos una nueva creación, no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Amén. No podemos, porque hay una contrapuerta y no una contrapuesta, en el cual no podemos vivir, ¿sí? En el Señor como lo hacíamos antes. Porque Romanos 6:6 dice, ¿sí? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, más que cuando vive, para Dios vive. Amén. Si también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ya el pecado está sentenciado en la cruz y no puede tomar el control del nuevo hombre que ha resucitado juntamente con Cristo en su bautismo. Amén. O sea, si nosotros nos convertimos al Señor, aceptamos a Cristo, ¿sí? Ya no somos esa vieja naturaleza, ya no somos ese viejo hombre,
Somos la nueva creación para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿sí? Justamente crucificados con Cristo, en el cual el pecado, ¿sí?, ha sido sentenciado juntamente con el Señor, ¿sí? Entonces el pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros, ¿sí? Porque el que murió ya no puede ser afectado, pero el que resucitó, ¿sí?, tiene que volver a una nueva forma de pensar, ¿sí? Esa nueva forma de pensar tiene que ver con dejarnos cambiar esa forma de pensar. Amén. Ya no podemos vivir, como le decía, como lo hacíamos antes. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? Si hemos sido muertos al pecado, hemos sido muertos a la vieja naturaleza, ¿por qué seguimos pecando? Porque nuestra mente necesita ser transformada a la mente de Cristo. Amén. El nuevo hombre que dice la palabra, creado según Dios, Efesios 4:24, ¿no?, tiene que ser como el Señor. Amén. Ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. Amén. Ese nuevo hombre necesita ser cambiada la vestidura, ¿sí? Cambiar esa vestidura en el cual teníamos antes y vestirnos del nuevo hombre. Y para eso hay que despojarse, ¿sí? Como dice acá en Efesios, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Amén. Para esto se debe renovar la mente, el cual sigue programada al modo de pensar viejo. Amén. O sea, nuestra mente, ¿sí?, sigue funcionando como lo hacía antes. Amén. Nuestra mente, cuando yo hablo de mente, me refiero al alma, me refiero a los pensamientos, a las emociones y a la voluntad, ¿sí?, de la persona, en el cual esa persona que si no transforma ese modo de pensar, ese modo de sentir o ese modo de actuar, ¿no?, nunca va a encontrar la plenitud que necesita en el Señor. Amén. Justamente, ¿no? Nicodemo, cuando se encontró con Jesús, allí en Juan capítulo 3, justamente le dice esa pregunta al Señor: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Sí? Entonces Jesús le dice, no se trata de seguir estando en ese estado de hombre viejo. Se necesita volver a nacer. Y para volver a nacer, primero hay que morir. Amén. ¿Morir a qué? Morir al viejo hombre, morir a la vieja naturaleza, de una vez por todas, ¿no? Pero muchas veces esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, ¿sí?, resucita o lo hacemos resucitar, ¿no?, y nos juega una mala pasada. Amén. Entonces, en el Señor, lo que fuimos antes, lo que pensábamos antes y como vivíamos antes, no sirve, ¿sí? No sirve. Entonces necesitamos ser transformados. Filipenses 3:8, ¿sí? 3:8, el apóstol Pablo dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Lo que usted era antes, lo que usted hacía antes, lo que usted pensaba antes, en el Señor no sirve, ¿no? Y el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Todo lo tengo por basura para que una vez quitado de mí todo eso, pueda conocer a Cristo con una nueva manera de pensar, que es hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando usted quiere vivir el Evangelio, ¿sí?, a como antes pensaba, como antes hacía, como antes creía que se tenía que hacer, en el Señor no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque el Señor quiere poner lo nuevo, quiere darle una mente nueva, una mente de Cristo, ¿sí? Usted tiene que llegar a tener esa mente de Cristo, una mente llena del conocimiento de Dios, ¿no?, de conocimiento de su palabra, de poder hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Amén. No podemos servir a Dios en nuestra manera, tenemos que hacerlo a la manera de Él. Amén. Entonces no podemos seguir pensando como dice acá el apóstol Pablo en Efesios 4, ¿sí?, como los gentiles, ¿no? Los gentiles tienen una manera de pensar, ¿no?, vana, una manera de su mente está entenebrecida, su mente está dura, ¿sí?, a las cosas de Dios.
y tristemente muchos cristianos, ¿sí? Muchos cristianos están en ese estado, amén. Están envanecidos, están entenebrecidos, están viviendo el Evangelio con una mente dura de doblegar, amén. Entonces por eso Dios permite muchas veces los desiertos, los procesos, ¿sí? En la vida para que esa persona una vez por todas se humille, ¿sí? Y reconozca que necesita un cambio. Amén. Que necesita un cambio. Usted va a ver que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿sí? Allí con mano de Moisés. Más de 2 millones de personas, ¿sí? Fueron sacados de Egipto al desierto, ¿sí? Al desierto. Pero ¿qué pasaba, no? No era el fin el desierto. El desierto era un tiempo en el cual ellos tenían que pasar para poder estar preparados para entrar a la tierra prometida, que era Canaán, ¿sí? Una tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida que le había prometido Dios a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? En el cual se estaba por cumplir, ¿no? Y siempre la Biblia me muestra y nos dice, ¿no? Que el camino que había de Egipto a Canaán eran 11 días. 11 días de tramo, 11 días de caminada, 11 días de poder llegar y disfrutar esa tierra. Pero el Señor no los dejó llegar en 11 días. Pasaron 40 años en el desierto. 40 años, ¿no? Tratados allí por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente tenían esa mentalidad vana, esa mentalidad de Egipto, esa mentalidad, ¿no? Que hoy muchas veces queremos introducir en la iglesia. Una mentalidad mundana, una mentalidad del sistema, una mentalidad que no va con el pensamiento de Dios. Entonces el Señor muchas veces permite, ¿no? Los desiertos para, como nos enseñamos, como enseñamos, desregistrarnos, ¿no? De todo lo que era de antes, de la forma de pensar. Entonces el pueblo israelita, ¿no? Vivía así, vivía quejándose, vivía con situaciones, pensando diferente a lo que Dios quería para sus vidas, ¿no? Entonces el Señor no podía dejar que esa gente que pensaba como en Egipto, que pensaba en que todo mal, todo negativo, no podía entrar a la tierra nueva. Imagínense, ¿no? No lo podía permitir. Entonces, 40 años en el desierto, incluso toda esa generación, salvo los de 20 años para abajo, ninguno pudo entrar a la tierra, ¿sí? Ninguno pudo entrar, ¿sí? Al propósito en el cual Dios los había llamado, por no querer cambiar su mentalidad. Y lamentablemente hasta su propio líder, ¿no? Moisés, cayó, ¿no? Cayó en esa situación, ¿no? Porque él tampoco pudo entrar, porque le dio bronca, ¿no? Le dio bronca ver cómo todo un pueblo que vio cómo Dios lo sacó con mano poderosa, ¿no? Que no quería cambiar su manera de pensar, ¿no? Pero él también, ¿no? Él también estuvo, ¿no? Ahí en ese momento en el cual tenía que glorificar a Dios y por la bronca y por estar, ¿no? Contaminándose o contagiándose de las quejas, terminó sin entrar a la tierra. Amén. Entonces muchas veces estamos por querer entrar a la tierra, tenemos la tierra ahí, ¿no? Que es Cristo, en el cual en nosotros nos puede dar todo lo que necesitamos, lo que Dios tiene para cada uno, pero muchas veces no podemos entrar porque no estamos preparados ni mentalmente, ni emocionalmente, ni en acción de hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso Dios permite que en ese desierto, en ese proceso en el cual Dios nos pone para quitar de nosotros todo lo que antes éramos, todo lo que antes pensábamos, todo lo que antes hacíamos, no sirve en el Señor. Amén. Entonces por eso Dios permite que caminemos en ese momento de situaciones para poder cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Entonces no podemos seguir pensando como los gentiles, no podemos seguir pensando como la gente del mundo. ¿Sí? En el Señor no podemos vivir el Evangelio. Bueno, voy a la iglesia y no cambio mi vocabulario, no cambio mi forma de pensar, vivo como se me da la gana, ¿no? Entonces no puede Dios darme todo lo que Dios tiene. Saludo a Julio Daverio, de acá de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, lo bendigo en esta mañana. ¿Sí? Entonces no podemos entrar, ¿no?
a ese momento con el Señor de plenitud si seguimos viviendo a la vieja naturaleza. Amén. Entonces muchos cristianos en el Señor viven de esta forma, ¿sí? Viven pensando que Dios le va a dar todo sin que ellos hagan nada. Viven pensando, ¿no? Por eso mucha gente se frustra en el Evangelio y se va de la iglesia porque no le dicen la verdad. No le dicen, ¿no? Bueno, ahora te convertiste al Señor, pero ahora tenés que dejar todo lo que hacía antes, ¿no? Piensa que en el Señor solamente era sanarse, era que le dé un trabajo, que le solucione el momento de dificultad ese, pero lo que Dios quiere en verdad es cambiarlo totalmente. Amén. Entonces lo triste es que muchos están así en el Evangelio, por vivir el Evangelio de modo gentil y no como hijos de Dios. Amén. Entonces no podemos vivir el Evangelio a modo gentil. Amén. Tenemos que vivir el Evangelio como hijos de Dios. Entonces el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre pensaba, sentía y actuaba bajo los deseos engañosos. ¿Y qué eran esos deseos engañosos? ¿Sí? Era todo lo prohibido. Amén. La codicia, la concupiscencia, las pasiones por satisfacer el pecado. El viejo hombre, ¿qué es lo que hace eso? ¿No? Reacciona a cómo siente, a cómo está programado, ¿sí? Y tiene un vicio el viejo hombre, y ese vicio se llama pecado. Amén. El pecado es lo que lo está vistiendo a ese viejo hombre. Amén. El pecado es el mayor problema que tiene, ¿sí? Esa vieja naturaleza. Y usted no puede conquistar las cosas de Dios estando en el pecado. Amén. ¿Y qué es pecado? El pecado es errar al blanco. Pecado es errar a los mandamientos de Dios. ¿Sí? La mente del viejo hombre está programada para pecar. Amén. La mente del viejo hombre, lamentablemente, la naturaleza caída, está programada para pecar. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar esa forma de pensar, ¿sí? Ya no podemos, si estamos en Cristo y somos nueva criatura, no podemos seguir pensando, ¿no? De pecar. Si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar en pecar. Amén. Entonces el nuevo hombre debe renovar su alma, su racional, que es su pensamiento, la voluntad y las emociones, que está enviciada, ¿no? Con todo esto. Entonces necesita ser cambiada para tener una nueva forma de pensar, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dispuesta a hacer la voluntad de Dios. El nuevo hombre debe ser investido con una nueva vestidura, con la justicia de Dios y la santidad. ¿Sí? ¿Y qué es esa justicia de Dios? La justicia de Dios es Jesucristo, ¿sí? Su gracia, su poder, ¿sí? O sea, nosotros no merecíamos nada, nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos y Dios nos da es por gracia. Amén. Entonces la salvación no depende, ¿sí? De lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él hizo. Amén. La justicia de Dios es Jesucristo y somos justos delante de Él gracias a Jesucristo. ¿Sí? Y somos justificados y caminamos en esa justicia, ¿sí? Por la fe en Cristo. Amén. Entonces el Señor nos hace una nueva naturaleza, nos hace un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿sí? En el cual vivimos, ¿no? Con esa mente de Cristo. Para eso necesitamos la gracia, necesitamos el poder de Dios, que nos va llevando, ¿sí? A caminar como Él le agrada. Amén. Y la santidad, que es vivir conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Renovándonos cada día hasta llegar a ser como Jesús, al conocimiento de su plenitud. Amén. Entonces tenemos que renovar esa manera de pensar, cambiar lo que pensábamos antes. Necesitamos entender que en este tiempo el Señor está queriendo hacer eso en la iglesia, ¿no? Cambiar, ¿sí? Cambiar a las personas, pero no decir, bueno, antes nos portábamos bien, no, y ahora nos portamos bien, sino realmente vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Vivir como Jesús. Ese es el modelo, esa es la imagen a la cual tenemos que alcanzar y ser. Amén. No podemos vivir pensando de que Dios quiere mejorarme a mí, ¿sí? A como era antes yo. No. El Señor quiere ponernos como su Hijo Jesucristo. Amén. Sé que usted va a decir, nunca voy a poder llegar a ser como Jesús, ¿no?
pero tenemos que caminar en ese proceso de parecernos cada día más a Él. Amén. Entonces necesitamos cada día de su gracia, cada día de su sangre que nos limpia de todo pecado, cada día de su presencia en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Que nos hace vivir, ¿sí? En santidad. Amén. Que nos advierte, ¿no? Que cuando estamos haciendo algo mal, de cambiar, de arrepentirnos, de apartarnos de lo malo y hacer lo bueno. Amén. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. Dice la palabra, Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, ¿cuál es? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con el nuevo hombre? Al conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Sí? O sea, que nosotros seamos como Él. Amén. Ese es el nuevo hombre que el Señor quiere que seamos, ¿no? Parecernos cada día más a Jesús. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que despojarnos del viejo hombre, sacar lo que estaba antes y vestirnos del nuevo hombre. Amén. Revestirnos del nuevo hombre, que está conforme a la imagen del que lo creó. Amén. Después el versículo 12 al 14 del mismo Colosenses dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿sí? Soportándonos unos a otros y perdonándonos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Entonces necesitamos, sí o sí, cambiar nuestros vestidos, ¿sí? Cambiar como estábamos vestidos antes, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Pero esto es decisión nuestra. Amén. El Señor ya nos da el vestido, pero somos nosotros quienes tenemos que poner. Amén. Somos nosotros los que tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Somos nosotros los que tenemos que quitar lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, ¿cómo cambio esa mentalidad? ¿Cómo hago para cambiar, ¿sí? Esa forma de pensar que antes pensaba del viejo hombre al nuevo hombre? Primero, estoy hablando a los que conocen al Señor, ¿no? Estoy hablándole a las personas que están en la iglesia, amén, que conocen el Evangelio y por años, y me atrevo a decir por décadas, sigue viviendo como cuando conoció al Señor. O sigue viviendo, ¿no? Como el viejo hombre, sigue viviendo en esa vieja naturaleza. Jamás esa persona va a poder alcanzar la plenitud en el Señor. Jamás esa persona va a poder alcanzar todo lo que Dios tiene para él, que soñó con él. Amén, entregarle. Porque imagínense, no le puede dar al hombre viejo, no le puede dar cosas del reino. Amén. Entonces por eso le decía el Señor a Nicodemo, no podés ver el reino de Dios si seguís en un estado de viejo hombre. No podés ver el reino de Dios y poseerlo y conquistar el reino de Dios y heredarlo. Si no quitas lo viejo, si no morís a lo viejo, si no cambiás tu forma de pensar. Amén. Entonces necesitamos que ese nuevo hombre sea investido de lo que Dios tiene para él. Amén. Entonces, ¿cómo hago para cambiar esa manera de pensar? ¿Cómo hago para entrar, ¿sí? a que el Señor pueda darme toda la plenitud en el Señor? Primero tenemos que orar, ¿sí? Entrar en una intimidad con el Señor, ser sinceros con Él. Amén. Ser sinceros con el Señor. Ir a nuestro aposento y cerrar la puerta y dice, orar en secreto al Padre, ¿no? Y allí en el secreto, el Señor nos va a mostrar, ¿no? En qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que dejar, qué cosas estamos haciendo que hacíamos antes, que a Dios no le agrada, o pensábamos como pensábamos antes. Amén. Las emociones totalmente cambiadas, totalmente revolucionadas del viejo hombre.
¿no? Un día estamos bien, al otro día estamos mal. No podemos vivir un evangelio de doble ánimo, no podemos vivir, eso son cosas del viejo hombre, el doble ánimo. Amén. Entonces no podemos vivir un evangelio, hoy me siento bien, voy a la iglesia, hoy no me siento mal, no voy a la iglesia, no me da lo mismo ir a un cumpleaños que al culto, me da lo mismo ir a servir al Señor o a predicar el evangelio del Señor y irme a jugar al fútbol, no sé. Son cosas que uno tiene que cambiar, no podemos alcanzar todo lo que Dios tiene viviendo, pensando así. Entonces tenemos que ir al secreto con el Señor y ser sincero con el Señor. Señor, ¿qué hago con este viejo hombre? ¿Qué hago con este que vive acosándome continuamente, ¿no? Ya, porque el nuevo hombre, ¿sí? Si hemos nacido de nuevo, quiere agradar a Dios. El espíritu está dispuesto, el espíritu nuestro está dispuesto a agradar a Dios. Pero hay un conflicto interno, y ese conflicto es el viejo hombre, esa vieja naturaleza, que nunca terminamos de matar, y muchas veces lo resucitamos, ¿no? Queremos resucitar al viejo hombre. Una vez uno decía, ¿no? Decía, yo estoy crucificado con Cristo, pero a veces me bajo de la cruz y le hago justicia a mano propia y vuelvo a subir a la cruz, ¿no? Entonces no podemos ser pensante así, ¿no? De que me bajo de la cruz cada día para pecar y después vuelvo a subir arrepentido. Entonces tenemos que determinarme de una vez por todas a matarlo, ¿sí? A ese viejo hombre. ¿Y cómo lo hago? Arrepintiéndome de verdad de corazón de nuestros pecados, ¿sí? Ser humilde, reconocer, Señor, te fallo, Señor, tengo este problema, tengo este vicio, tengo esta situación, quiero agradarte, ¿no? Porque si la verdad usted quiere agradar a Dios, tiene que ser sincero con el Señor. Entonces el primer paso del cambio de mentalidad es reconocer que tiene un problema, es reconocer que todavía no ha muerto totalmente a su vieja naturaleza. Amén. Entonces tenemos que ser sinceros con el Señor, arrepintiéndonos cada día, porque todos los días fallamos. Todos los días nos mandamos alguna, o en pensamiento, o en palabras, o en acciones. ¿Por qué? Porque todavía está, ¿no? Esa vieja naturaleza, por así decirlo, hinchando ahí para que usted no alcance todo lo que Dios tiene. Y después está enojado consigo mismo, ¿o no? ¿No? Y se siente frustrado, se siente como que no sirve, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué voy? ¿No? Y el problema es que no terminamos de morir a esa vieja naturaleza. Amén. Lo segundo, ¿cómo cambia la mentalidad? Leyendo la palabra de Dios. Amén. Leyendo la palabra puedo entrar a conocer el pensamiento de Dios, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Lea la palabra. Como dice la palabra, como está escrita, porque ¿quién la escribió, ¿no? ¿O quién la hizo escribir? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, el pensamiento de Dios es la palabra. Y si usted no la conoce, usted no la lee, no la estudia, no la escudriña, si no se mete en las profundidades del Evangelio de la palabra, usted nunca va a poder cambiar su manera de pensar. Amén. Por eso el Señor decía a su pueblo, ¿no? Mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mi corazón su corazón. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conocimiento de la palabra. Vivían pensando de que Dios, bueno, en el desierto, por ejemplo, ¿no? Dios me da el maná, Dios me da la codorniz, me da el agua, me da todo esto y no tengo que hacer nada. No es así el Evangelio. Amén. En el Evangelio tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser instruidos en la palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Y lo tercero es obedecerla. Porque yo puedo tener conocimiento de toda la plenitud de la palabra, pero si no lo obedezco, como dice el Santiago, ¿no? Si no obedezco la palabra me hago peor que un incrédulo. Entonces tenemos que ser obedientes para poder cambiar lo que tenemos que cambiar. Amén. Y lo cuarto es ponerse bajo la cobertura de un padre de fe. Usted no puede ser un cristiano llanero solitario. Amén. Usted necesita ponerse bajo la cobertura de una paternidad, en una casa, ¿no? Congregar, servir en la casa del Padre. Usted no puede vivir un evangelio aislado del cuerpo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. No es algo separado, ¿no? Que trabaja separado, cada uno por su lado, ¿no?
El Señor cuando ve la iglesia no ve denominaciones, no ve, bueno, acá hay un grupo, allá hay otro. No, no, el Señor ve la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo. Entonces, el Señor nos está llamando en este tiempo, a que los que somos del cuerpo de Cristo, que cambiemos nuestra vieja naturaleza, que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Él, ¿sí? ¿Y cuál es el hombre, ese nuevo hombre? Es Cristo en nosotros. Ya nosotros no podemos vivir como vivíamos antes si tenemos a Cristo. Amén. Entonces tenemos que morir cada día en la cruz, ¿sí? Con Cristo. Como decía el apóstol Pablo, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, o sea, ya no podemos vivir, ¿sí? No podemos vivir en Cristo como vivíamos antes. Amén. Entonces necesito ponerme bajo la cobertura de una paternidad, de un padre de fe, para que el Padre que Dios usa para justamente arreglar mi alma. ¿Sí? Yo le enseñaba a ustedes que Dios es el Dios el Padre de los Espíritus. ¿Sí? Usted tiene un Padre biológico, pero tiene un Padre del alma, un Padre de fe, que Dios lo puso. ¿Para qué? Para que usted pueda alcanzar la plenitud en Cristo. Amén. Los ministerios en la casa del Padre, la mano de Dios que está obrando en la casa, en la iglesia operativa, es justamente, ¿no? Ser transformado al conocimiento y la plenitud de Cristo. Amén. A ese varón perfecto. Pero tenemos que congregar. No podemos vivir un evangelio lejos de la casa de Dios. No podemos dejar de congregar como uno tiene por costumbre, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esa manera de pensar. Tenemos que servir en la casa del Padre. Dios no nos llamó solamente a solucionar los problemas, las situaciones, nos llamó para servirle a Él. ¿Y cómo voy a servir a Dios lejos de la casa de Dios? ¿Cómo voy a servir a Dios si no me congrego? ¿Cómo voy a servir a Dios? Ahí están algunos, ¿no? Yo no voy a la iglesia, oro en mi casa. Yo no voy a la iglesia, pero le predico a la gente, ¿no? Y yo le preguntaba a esa persona, y bueno, vos le predicás de Cristo, ¿y a dónde lo congregás? ¿A dónde lo llevás? No, yo le hablo del Señor, sí, pero la persona necesita ser en la casa de Dios, donde va a ser cambiada su manera de pensar. Amén. En la casa de Dios, ahí va a encontrar las herramientas, ¿sí? Las herramientas para poder hacerlo. Amén. Por eso muchos, ¿no? Muchos, como le decía antes, no entienden que tienen que estar en la casa de Dios, ¿no? Entonces la gente va a la iglesia para que lo sane, lo liberte, le dé el trabajo, le dé esto, le dé aquello, pero jamás le enseñan, jamás tiene ese conocimiento de que debe ser, ¿no? Llevado a ponerse bajo cobertura. Amén. A dejarse cambiar, a congregar, a servir en la casa. Entonces, claro, mucha gente que va a la iglesia no se siente, no siente que ese lugar es como una casa. Entonces no puede, no tiene ese pensamiento o esa intuición, ¿no? De sentirse un hijo, de sentirse parte del cuerpo de Cristo. Piensa que solamente hay la iglesia, ¿no? En lo religioso, de que Dios me perdonó los pecados, de que Dios me libertó y todo eso, pero no entiende de que Dios lo sanó, ¿no? Que Dios lo sanó, que Dios lo libertó, que Dios le dio el perdón, justamente para servirle a Él. Amén. Entonces, para servirle a Él, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Amén. El hijo pródigo, ¿sí? Cuando después de perder todo, de estar en la pobreza total, después de estar con los cerdos, comiendo con la comida de los cerdos que ni siquiera le daban, ¿no? Dice la palabra, que se moría de hambre. Ahí reaccionó y dijo, ¿qué hago acá? Cuando en la casa de mi padre, ¿sí? Aún los jornaleros, ¿no? Que están allí tienen que comer, están mejor que yo. Y yo que soy el hijo, estoy acá. Entonces se le hizo un clic, ¿no? En su mente. Dijo, no, tengo que hacer algo, tengo que reaccionar, tengo que levantarme y reconocer que fallé, reconocer que me aparté del Señor, reconocer que lejos de la casa, lo único que conseguí, ¿no? Si al principio me fue bien, pero después terminé en la ruina total. Amén. Entonces el hijo pródigo cuando reaccionó y cuando volvió a la casa, ¿sí? Ya volvió totalmente humilde, ¿no? Ya se le fue el orgullo, ya se le fue todo lo que tenía y tuvo que reconocer de que necesitaba de su padre.
Amén. Así hay mucho hoy en día apartado de la casa, porque por ahí le fallaron, ¿no? O por ahí le han vendido un evangelio todo gratis, ¿no? O le han vendido un evangelio de que, bueno, ya se te va a solucionar y tiene 20 años en el evangelio y sigue igual o peor. Entonces tiene que humillarse. En esta mañana yo le animo a aquellos que están apartados o que se han apartado del Señor, que se humille y reconozca su condición, para que a partir de ese momento usted pueda levantarse y ir a la casa, ¿sí? Y ya ponerse bajo la cobertura nuevamente de su Padre. Amén. Y dejarse vestir, ¿sí? Cuando llegó el hijo pródigo a la casa, el Padre lo abrazó, lo besó, pero le cambió la vestidura, ¿sí? Le cambió el vestido. Tenía un vestido roto, un vestido de pordiosero, un vestido de miseria, y lo vistió con ropas reales, ¿eh? Con ropa de sacerdote, con ropa otra vez de hijo. Amén. Entonces, no solo necesitamos vestirnos de un nuevo hombre, ¿sí? Necesitamos vestirnos de un nuevo hombre, pero también necesitamos un pacto de fidelidad. Por eso el Padre le puso un anillo en el Hijo. Otra vez hizo pacto, ¿sí? Ese pacto lo quebraste tú, le dijo el Padre, no yo. Por eso le puso el anillo. Entonces necesitamos volver a ser fieles al Señor. Amén. Necesitamos, los que se han apartado del Señor, necesitan volver a la fidelidad con el Padre. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a otros. Por eso le puso calzado en los pies, ¿sí? Para que esté preparado. Una vez cambiado su vestidura, una vez hecho pacto con Él, para que vaya y anuncie a otros de que se puede volver a la casa. Amén. Si nuestra mente está ocupada en las cosas del Padre, muy difícilmente caeríamos en pecado, porque ya no cabría lugar en nuestra vida. Amén. Entonces, cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, se necesita humildad. ¿Sí? Se necesita humildad. Y cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que necesitamos de Él, entonces el Señor ahí empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Yo le animo en esta mañana, si usted no conoce a Cristo, que el Señor le ama, que el Señor quiere salvarlo, quiere sanarlo, quiere prosperarlo, quiere restaurar por completo su vida. Póngase a cuenta con el Señor, ¿sí? Pida perdón por sus pecados, acepte a Cristo en su corazón y Él va a comenzar a obrar en su vida. Amén. Y aquellos que han estado apartados del Señor en este tiempo, el Padre le dice, te estoy esperando. ¿Para qué? Para vestirte nuevamente, para ponerte anillo en tu dedo y calzado en tus pies, ¿sí? Para que juntos podamos volver a estar y hacer la obra de Dios. Amén. Así que yo le animo en esta mañana, vamos a orar, así vamos terminando este tiempo en el cual el Señor quiere hacer grandes cosas con su iglesia. Amén. Justamente vestir a la novia, ¿sí? Y para vestir a la novia hay que desvestirla de lo que no sirve. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana de poder haber compartido tu palabra. Sé que podemos ahondar mucho más con este tema, Señor, de cambiar esa manera de pensar del viejo hombre al nuevo hombre, en el cual sabemos que hay un conflicto interno, Señor, en el cual opera en cada hijo, ¿sí? En cada hijo de Dios muchas veces está esa lucha interior, en el cual, Señor amado, entendemos que la lucha muchas veces, no es, como dice tu palabra, no es contra sangre ni carne, Señor, contra esos factores externos peleamos, pero muchas veces descuidamos el interno. Señor, que siempre la lucha interna es peor que la de afuera. Señor, porque ese viejo hombre siempre quiere reinar, ese viejo hombre siempre quiere tomar el control nuevamente de nuestra vida. Pero sabemos que en Cristo somos nueva criatura, sabemos que en Cristo somos nueva creación y todo lo viejo pasó y todo lo nuevo es hecho nuevo.
Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que obres con poder en aquellos que están viviendo un evangelio a medias, un evangelio, Señor, que le han vendido, que es todo gratis, un evangelio que le han vendido de que Dios le va a sanar, le va a prosperar, le va a libertar, le va a dar esto o aquello, pero lo que más te deseo, Dios, es cambiarlo completamente, hacerlo nuevo, Señor, hacerlo nuevo, porque en el Señor no podemos vivir un evangelio de la manera antigua, a una manera de pensar vieja, a una manera de actuar viejo, Señor, a una manera de emociones que no están encuadradas contigo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos reaccionar como iglesia, Señor, en este tiempo, de arreglar esta área, Señor, que está batallando continuamente en los hijos, Señor amado, en aquellos que están, Señor, en un conflicto, Señor, como estamos hablando, Señor, un conflicto interno, el cual necesita ser una vez por todas librado, Señor, y es por el poder de tu sangre, por el poder del Espíritu Santo, obrando y actuando dentro de uno, Señor, que nos va a dar la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, en Cristo Jesús tenemos todas las herramientas para ganar, y una vez por todas liquidar a ese viejo hombre y esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre creado según tú, Señor amado, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, somos salvos por Jesucristo y por tu gracia, pero vivimos en santidad, gracias a la palabra, gracias a que ella, Señor amado, va perfeccionando, a ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Señor, que podamos llegar a ser ese varón perfecto que es Cristo, cada día, Señor, estando crucificado con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, obra con poder en aquellos que se han estado apartados del Señor, Padre, para que vuelvan en sí y vuelvan a la casa y vuelvan a dejarse vestir por un Padre, a dejarse poner anillo en su dedo y calzado en sus pies, Señor, a dejarse abrazar nuevamente, Señor, y a ponerse nuevamente en contacto con una paternidad, con una casa, con un servicio, Señor amado, en el cual van a ser bendecidos, van a ser honrados, van a ser llevados, Señor, al conocimiento pleno de Canaán, que es Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, si aquellos que están atravesando un desierto, Padre, puedan entender que en el desierto el Señor también obra en milagros, pero no es el fin. El fin es llegar a Canaán, el fin es llegar a la tierra prometida, el fin es llegar a la plenitud de Cristo. Obra con poder para que quitemos de nosotros todo lo que no a Dios no le agrada y que Dios nos ponga todo lo que Él tiene para cada uno. En el nombre de Jesús, bendigo esta transmisión, Señor, que todos aquellos que están escuchando y van a ver este video, Señor amado, puedan entrar en el conocimiento de la verdad, que es tu palabra. Puedan entrar, Señor amado, a entender que debe cambiar su manera de pensar a la manera de pensar de Cristo. Te doy la honor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Lo bendigo con la paz de Cristo. Sí, que pueda compartir este mensaje. Sé que hay muchos que necesitan escuchar este mensaje. Sé que hay muchos que necesitan cambiar su manera de pensar y que el Señor está interesado, ¿sí?, en hacerlo, pero necesita de que cada uno de nosotros nos pongamos bajo la mano de Dios. Amén. Saludo y bendigo. Sí, mañana jueves nuestro pastor Jairo Muñoz va a estar enseñando sobre Cristología a las 9 de la noche. Le animo a que usted esté conectándose allí para aprender la palabra de Dios. El domingo a las 11:30 de la mañana está la reunión para la familia a nivel de conexiones, ¿sí?, a través de la plataforma, que usted se pueda estar conectando para ser impartido por una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Mi próxima transmisión va a ser este sábado a las 9:30 de la mañana, así que le animo a que también esté conectándose. La saludo con la paz del Señor, lo bendigo. Mi nombre es José Luis Vidal, de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aleluya.